Yo voy a salir a cumplir con un deber cívico, a marchar pacíficamente. Voy a salir de aquí de la casa y me voy a manifestar con las personas que lleguen hasta la manifestación. Voy a hacerlo pacíficamente. Me opondré a cualquier persona que quiera hacer desde dentro de la manifestación, cualquier manifestación violenta, cualquier provocación o que caiga en el vandalismo. Hola Armando, nos encontramos casi en el juicio de José Gabriel Barrenechea después de tanto tiempo y creo que se impone que hagamos este diálogo tú y yo en solidaridad con él antes del juicio. Y bueno, quizás entonces después del juicio, dependiendo de los resultados o dependiendo no, sean cuales sean, podemos tener otro conversatorio para analizar lo que sucedió en el juicio. Pero de alguna manera para estar atentos y levantar una alerta acerca de este juicio por José Gabriel, que se va a celebrar Claro, sí, me parece este, bien. sí, perfecto. Entonces, primeramente, para los que nos estén viendo, que no sepan de quién se trata, pues podemos hablar un poco de quién es nuestro amigo. Y bueno, te doy primero a ti la palabra. Bueno, a ver, yo conozco a José Gabriel desde hace algunos años, desde el mundo virtual de la escritura, de la intelectualidad. Él no es un académico porque aunque él se graduó de historia, el pedagógico también y de literatura, bueno, historia de literatura, no ha podido hacer una carrera académica. O sea, José Gabriel tiene un gran conocimiento histórico, tiene un gran conocimiento de arte, de literatura, pero no pudo hacer una carrera académica y además le ha tocado una situación personal, le tocó de cuidar a sus padres fallecidos en estos años, muy dura. Entonces, primero, yo creo que para mí fue alguien que yo leí en las redes sociales, en los medios alternativos. Recuerdo haber visto algo con Reinaldo Escobar, con Giovanni Sánchez, contigo, textos muy con un sentido humanista de esta persona que tiene una formación de humanidades, ¿verdad? De literatura, de historia, con las que yo siempre no estaba de acuerdo. Eso lo discutíamos mucho ideológicamente, por visiones de la historia, tuvimos un gran debate sobre el tema de la anexión, pero siempre encontré en él a un compañero de generación, a una persona que podía haber sido yo, o él yo, o sea, uno o el otro, y una persona con una enorme, enorme erudición y una obsesión por pensar lo cubano, Mayito, o sea, por pensar lo cubano, por pensar Cuba, su cultura, su historia. Por eso yo acepté prologar su libro, uno de sus libros, y después colaboramos en la columna que él tiene permanentemente, bueno, que se ha afectado un poco por el encarcelamiento, pero que él tiene en Latinoamérica 21, que es un medio muy consultado a nivel regional, porque es un medio donde además los ensayos, los textos son publicados por diferentes medios importantes de toda América Latina. Entonces, la gran paradoja es que la carrera académica e intelectual, sobre todo intelectual, que la oficialidad cubana le vetó a José Gabriel y que después su propia condición de hijo único, su condición de persona del interior del país, o sea, la censura política y también las condiciones de donde nació, pues en este momento las desarrolló en el mundo virtual y en América Latina. Entonces, para mí es eso, Marito, para mí es un intelectual, a pesar de sus circunstancias, es un humanista y es una persona que yo insisto en esto, yo sé que en mi caso me puede mucho, me impacta mucho, es una persona que podría haber sido cualquiera de nosotros. Coincido contigo, Armando. Podríamos haber sido tú o yo si estuviéramos allá adentro. No me cabe ninguna duda al respecto. Yo, desde mi perspectiva, pues lo conozco personalmente. Tú sabes, somos de la misma zona geográfica, Encrucijada y mi pueblito Taguayabón están cerca. Nos visitamos y compartíamos sobre todo en la ciudad de Santa Clara, especialmente en el lugar preferido de José Gabriel, ahí en Santa Clara, que es el Café Literario. Ahí en el Café Literario muchas veces, pues nosotros teníamos nuestra mesa fija y ahí pues hacíamos tremendas tertulias y siempre éramos vigilados, siempre éramos observados. Nunca era del agrado de alguna gente que nosotros nos reuniéramos, ¿no? De hecho, nació una revista que se llamó Cuadernos de Pensamiento Plural, donde compartimos artículos no solamente nuestros, sino de otros intelectuales y escritores, sobre todo de la región central de Cuba. Finalmente, ese proyecto tuvo que cerrarse y lo que nos cayó arriba fue tremendo. Eh, José Gabriel, como tú dices, pues las circunstancias no fueron horribles para él, también por la situación de sus padres ancianos, como tú dices, el único hermano que tenía lo perdió,
Lamentablemente eso lo marcó a él y marcó a toda su familia. Pero siempre él se impuso por encima de esas circunstancias y de hecho yo lo conocí personalmente a José Gabriel, a pesar de ser de la misma provincia, nos conocimos en el piso 14 de la casa de Reinaldo Giovanni, en un lanzamiento de uno de los números de la revista Voces, donde él y yo escribíamos. Y pues ahí nos presentaron, Giovanni y Reinaldo nos presentaron, nos dijeron, bueno, ustedes dos vienen de la misma provincia, pero han venido a encontrarse aquí. Y entonces, a partir de ahí, pues hicimos tremenda amistad. Volvimos a coincidir posteriormente nuevamente en La Habana, en casa de Giovanni y Reinaldo, pero ya nos reuníamos prácticamente semanalmente, porque yo viajaba semanalmente a Santa Clara, porque cada miércoles yo impartía clases de teología en un seminario ahí en la ciudad de Santa Clara. Entonces, aprovechaba el tiempo fuera de las clases para conversar con amigos como él y amigos en común. Pero José Gabriel, además de sus estudios normales, pues también tuvo vamos a decir, el beneficio de que es graduado del Centro Nelio Jorge Cardoso de Narrativa. Eh, lo hizo en el mismo año de Henry Constantin, que es el Y eso se ve en director. la forma que escribe. De hecho, eso se ve en la forma que tiene. Tiene oficio también de escritor, claro. Exacto, exacto. Pero a pesar de haber sido graduado de ahí y todo, pues lo segregaron siempre. Por ejemplo, él quiso ejercer como profesor en cualquier medio de enseñanza y no se lo permitieron. Además de esto, le vedaron siempre las revistas oficiales de cultura y las editoriales, sobre todo de su ciudad ahí, de Santa Clara, estuvieron siempre cerradas a cualquier proyecto de publicarle. Lamentablemente tenía proyectos de libro que nunca le aprobaron para publicar. Y peor, lo peor de todo, ¿no? También fue alguien que fue regulado porque en el 2019, después que él logró publicar algunos libros en el exterior, pues iba a participar en un festival Vista en Miami y estaban comprados los boletos, ya él estaba en el aeropuerto para tomar el avión ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Teníamos claro. y le impidieron abordar el avión, lo regularon y la visa que le otorgó la Embajada de los Estados Unidos, pues caducó. Era una visa con una sola entrada a los Estados Unidos que se vence a los 6 meses de ser expedida y lamentablemente no pudo salir nunca de Cuba. Fíjate, Marito, que yo siento a veces que lo que pasa con José Gabriel, porque la gente podría decir, bueno, es un hombre pacífico, es un intelectual de provincia, no tiene una organización detrás. Justamente yo creo que lo que le provoca, no sé si temor, rechazo u obsesión a los represores es justamente la personalidad de José Gabriel. O sea, que una persona culta, en las circunstancias más inverosímiles, tenga un comportamiento cívico como el que tiene él, es como probar que lo imposible se puede dar. O sea, a mí la única explicación que me cabe es que en esa cosa horrible que ellos llaman perfilamiento, para ti, para mí, ellos dicen, este guajiro, si dejamos que un guajiro sea ilustre, sea cívico, se nos crea un líder acá. Y eso me parece muy, muy importante, es mi punto de vista, no sé el tuyo, y me parece además algo que cuando tú contrastas, por ejemplo, y después vamos a hablar de esto ahora, el comportamiento de él en la manifestación por la cual es detenido, que no es la primera vez que tiene un hostigamiento, pero la primera vez que es detenido, y hasta la fecha, sí, como un proceso de este tipo. Fíjate que él va como un ciudadano a moderar, a hablar, a impedir cualquier exceso, si Ujú. hubiera, y a pesar de eso recibe este tratamiento. O sea, yo creo que a alguien, al aparato horrible ese, o a alguien, siempre pienso incluso, caramba, en cuántos burócratas y cuántos funcionarios, empezando el propio disque presidente, no son de las villas, le molesta que exista alguien como José Gabriel Barnechea en una provincia del país. Sí, estoy de acuerdo con con lo que has dicho, pero le sumo esto que acabas de decir, que el actual presidente del país proviene de la misma provincia de José Gabriel, de Santa Clara, pero además, al tener la posición que tiene, se llevó con él para allá arriba, como decimos los cubanos, a alguna gente de la provincia también. Por ejemplo, fue presidente de la UNIAC hasta hace muy poco Luis Morlote, y han demostrado tanto Díaz Canel como Luis Morlote tener una relación muy estrecha, vínculos muy estrechos. Además, los dos, tanto Díaz Canel como Luis Morlote, fueron diputados para la Asamblea Nacional del Poder Popular, los dos
por la provincia, por lo tanto los dos son diputados de Villa Clara. Sin Ujú. embargo, de la misma provincia que ellos vienen, del mismo campo que ellos vienen, está este guajerito, como tú dices, pero que escribe muy bien, que habla muy bien y que es capaz de criticarlos porque los conoce, y ellos lo conocen a él también. Entonces, para Díaz Canel resulta muy molesto que un intelectual de Santa Clara, de su provincia, sea la voz más crítica de un intelectual dentro de Cuba. Pero además las críticas de José Gabriel han sido muy certeras, Y más no porque, ha sido, y además no ha sido, perdón, y no ha sido un tipo violento, no ha sido un tipo exacto, corrompible. O sea, no pueden agarrarlo por nada que lo descalifique. totalmente, totalmente. Precisamente por eso se aprovecharon al saber que él estuvo entre la multitud del pueblo de Encrucijada. Pero si vamos a ver, pues tenían que haberse llevado a Encrucijada entero preso. Si el delito era salir a protestar pacíficamente como protestó el pueblo de Encrucijada, pero ellos dicen que no, que la protesta no es un delito. Y acusan a estos 6 que tomaron como muestras de dentro del pueblo de desorden público. Cuando estos 6, y hablo en el caso de Barrenechea, que tú y yo lo conocemos, de su postura tan cívica. En primer lugar, él no organizó nada. Él también estaba sufriendo, como el resto del pueblo, los apagones, con su madre enferma, su madre dependía de él hasta para calentar el agua, para cocinar todo. Y José Gabriel sufría al igual que el resto del pueblo. Cuando después de tantas horas de apagón, José Gabriel siente que la gente está en la calle, pues él decide salir a la calle, pero no porque organizó nada, porque esto fue totalmente espontáneo de un pueblo molesto y cansado del apagón. Una vez que él está en la calle, como tú dices, él como persona cívica y una persona de orden, que lo que quiere para su país es que haya realmente un orden, porque lo que hay es un desorden total. Los que lo acusan a él, Un orden exacto, democrático. un orden Claro, democrático. claro. Entonces, José Gabriel, ya estando allí en el pueblo, hay un video que sale y que se ha Sí. difundido, donde la frase que él dice es, no se dejen provocar, que hay niños aquí. O sea, él pensando en los más débiles, ¿no? Que hay niños, que no deben ver una escena de violencia. Y cuando él De dice, hecho, Marito, no sé si sería bueno tú que sabes manejar esto en este momento de nuestra transmisión, si después lo puedes editar, sí, insertar el video. Para sí, la gente que nos escuche y que vea esto después, porque muchas veces la voz de la propaganda de la dictadura se replica y es importante que la gente sepa de quién estamos hablando. No se dejen provocar que hay niños ahí, no se dejen provocar que hay niños ahí, no se dejen provocar que hay niños ahí, no se dejen provocar que hay niños ahí. Déjenlo, caballero, lo que van a decir, caballero, es que cállense un poco. ¡Cállate la boca! ¡Hey! ¡Silencio! ¡Silencio! Para que ustedes entiendan, no quiero grabación. No, esto es linterna, esto es linterna. Mira, hermano, esto es linterna. el colmo de los colmos, la misma dictadura que ha sumido al caos y al desorden a toda una nación, pretende encauzar a un ejemplo de ciudadano, a un líder cívico, al intelectual José Gabriel Barrenechea, nada menos que por desorden público. Pues ahí pudieron escuchar a José Gabriel, cómo desde una posición muy cívica dice, no se dejen provocar, que hay niños aquí. Pero esa fue la excusa pues, que por tanto tiempo estaban esperando Díaz Canel, y yo menciono a Luis Morlote por la posición de liderazgo que tiene él, que salió también de Santa Clara junto con Díaz Canel y que estuvo al frente de la UNIAC, una organización que además siempre estuvo cerrada para alguien como José Gabriel, pero que además pues es un diputado a la Asamblea Nacional, al igual que Díaz Canel, o sea, son uña y carne, pero tienen a este intelectual que procede, en el caso de Luis Morlote, del mismo gremio de escritores, pero al cual siempre se le cerraron las puertas y ahora en este momento más que nunca, porque lo tienen preso. Fíjate que cualquiera que nos escuche puede decir, bueno, qué exagerados son estos dos que evidentemente hablan desde el cariño, por el tipo, etcétera. Yo podría decirles a los oyentes, a los que nos vean, que hay transcripciones de reuniones del Buró Político de la Unión Soviética, o sea, no de una isla de que 8 millones de personas en el perdida, con unos burócratas de mierda. O sea, estoy hablando de la, en ese momento, segunda potencia.
hubo reuniones del Buró Político de la Unión Soviética en la época de Andropov, por ejemplo, con Suslov, con Andropov, con un grupo de gente discutiendo hasta el detalle qué hacer con un intelectual. Podríamos hablar de Sájarov, pero podríamos hablar incluso de otros intelectuales, los hermanos Medeyev, los historiadores. Es decir, esto a alguien le puede parecer, a alguien en una vida más o menos normal, le puede parecer que es exagerado lo que estamos diciendo, pero si a algo teme a un poder sin ideas, sin ética, sin nada, es justamente a la idea y a la ética de los otros. Entonces, a mí sí no me parece descabellado, te hablo como historiador, más allá del afecto tuyo y mío, porque conozco patrones antecedentes. Incluso en China recientemente, conozco, ha habido reuniones de la dirección del Estado chino todavía más grande y más poderoso, donde los jerarcas se han metido horas discutiendo qué hacer con un pintor, con un poeta, etcétera. Y no estamos hablando de solamente de Liu Xiaobo, etcétera, sino incluso de personas que tienen pequeños movimientos que animan reformas dentro del sistema, y esa es otra cosa. No solo no violentos, sino diciéndole al sistema, cumplan lo que ustedes dicen que hacen, lo que ustedes dicen que son. Entonces, esto no es exageración. Esto de que hay una responsabilidad para mí doble, doble como políticos y como representantes de esta región, pero también doble en el sentido de que hay antecedentes, claro, de que la fijación, la venganza con personas que los dirigentes conocen y que los conocen a ellos desde las etapas tempranas es un dato histórico. Entonces, no creo que estemos exagerando en esto y ojalá Luis y Miguel y quienes nos escuchen tengan un rapto de decencia, de humanidad por la persona que conocieron, que fue un igual suyo, y digo que fue porque ahora no es un igual, ahora es muy superior a ellos, y bueno, hagan algo de clemencia, ¿no? Perdóname, tú decías otra cosa que para los que nos escuchan, y eso sí fue muy duro, que fue la agonía de la madre de José Gabriel. Ujú. Eso fue muy duro porque eso a todos nos marcó, a los que tenemos nuestras madres en Cuba, a los que estamos fuera, no deseándolo, a mucha gente nos marcó. Yo incluso por lo de la madre, por Zoila, yo vi gente que no se habla entre sí, Marito, gente de derecha, de izquierda, de la isla, del exilio, gente que se pide la cabeza, unidos en el pedido de clemencia, carajo, por una señora que se estaba muriendo para que la dejaran ver a su hijo, para que su hijo pudiera cuidarle y despedirle. Y fueron tan viles, fueron tan inhumanos, y eso es una responsabilidad que no le corresponde a un represor de provincia, a un carcelero, a un oficial operativo, eso le corresponde a la alta dirección del Estado cubano, que dejaron que esa señora muriera en su agonía y después, como una muestra de crueldad, de vicio, dejaron que, o sea, permitieron que por un rato fuera su hijo a ver su cadáver. O sea, y perdóname también que me extienda, pero un régimen cuyos fundadores tiraron tiros, mataron gente, pusieron bombas y tuvieron amnistía y tuvieron garantías como tuvo Fidel Castro y todo el grupo de Moncada, sobre todo los que después se volvieron parte de la dictadura o dirigentes de la dictadura, es absolutamente desleal, inhumano, que no hayan permitido que una señora que estaba agonizando pudiera despedirse de su hijo y su hijo de su madre. O sea, cuando se escriba y cuando se paguen las responsabilidades por todo el daño que esta gente ha hecho de manera evitable, incluso siguiendo siendo una dictadura, ¿no? Pero siendo un poquito menos dictadura, casos de crueldad extrema como el que hizo la dirección del Estado cubano y los órganos de seguridad del Estado con la madre y con José Gabriel Barnechea estarán en los primeros puestos. Yo creo que nos ha unificado a mucha gente en el dolor y yo creo que es de las cosas que nos va a hacer a muchos exigir justicia y de eso hablaremos después, incluso no ya con la dirección del Estado, sino con las personas concretas que tengan mañana responsabilidad en este juicio. Sí, yo creo que has hecho muy bien en señalar esto, Armando. Fíjate si es así, y estoy muy de acuerdo contigo, lo de Zoila trascendió y personas de cualquier posición, incluso enemigos entre sí, Sí, levan- sí, levantaron la voz. Fíjate que yo he estado atento a diferentes canales de YouTube y hay personas que ni se acuerdan o no saben de quién se trata exactamente, quién es el preso. A pero veces la no se acuerdan mamá, el pero se nombre acuerda de de, la señora. sí, dicen el hijo de Zoila,
el hijo de Zoila, porque el nombre de Zoila, esa viejita, clamando que la permitieran ver a su hijo, eso llegó a todo el mundo, a los corazones. Zoila, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Estamos pidiéndole mucho a Dios por ti. Hay mucha gente alrededor del mundo pidiéndole a Dios que te dé salud y que pronto puedas ver a Gabriel. Sí. Déjame tener una oración por ti. Dios Todopoderoso, te agradezco que puedo ver a Zoila en este momento y te ruego por ella. Te pido que le des fuerzas para poder ver pronto a su hijo Gabriel. Te estamos pidiendo también por Gabriel para que le bendiga y para que deje el milagro completo, que es que Gabriel pueda venir a ver a su mamá. Así que por favor, que se abran las puertas de la prisión para que Gabriel pueda ir a verla pronto. Bendícela mucho, dale fuerza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues quizás alguien se percate ahora, caramba, es que están hablando del hijo de Zoila. Claro. Estamos hablando del hijo de Zoila, de José Gabriel Barrenechea, que por fin le van a celebrar el juicio, si se le puede llamar juicio a esto, después de prácticamente un año, porque la protesta en su poblado de Encrucijada fue el 7 de noviembre del 2024 y estamos en septiembre 24, han anunciado el juicio. Entonces prácticamente lo que falta es menos de 2 meses para que se cumpla un año de José Gabriel tras las rejas, sin que se le celebre un juicio. Es el hijo de Zoila de quien estamos hablando, y esto me demuestra a mí, Armando, que efectivamente hay un ensañamiento muy especial contra José Gabriel, y yo creo que ese ensañamiento viene de ahí arriba, de los que proceden de Santa Clara como él, pero que a diferencia de él no se encuentran en unas mazmorras, sino que se encuentran hoy en posiciones de poder muy importantes y que están aprovechando esas posiciones de poder para abusar, abuso de poder. Lo están utilizando adrede para una de las voces más molestas en contra de ellos, y alguien que sabe criticarlos y que lo hace con datos, porque José Gabriel cada vez que escribe un artículo, podamos estar de acuerdo o no, como tú dices, con la opinión que él esgrime, pero él busca datos concretos y precisos, Sí. y los ha puesto pues en un lugar muy molesto a ellos al criticarlos con mucha base. Yo pienso sobre todo, por ejemplo, en los análisis que él hizo sobre la mortalidad en el COVID. ¿Te acuerdas? Que fueron incluso revisados por especialistas de América Latina y publicados, y eso no pudo tener un desmentido. Es decir, si hubiera habido un filo donde agarrarlo, lo hubieran respondido y eso no tuvo desmentido, eso circuló. Los análisis que ha hecho sobre la migración, sobre la pérdida de cultura nacional en Cuba, es decir, son temas neurálgicos, pero eso en un gobierno mínimamente decente, no había derecha o de izquierda, se combate con ideas y no han podido hacerlo. Y no han podido hacerlo. Y ahí viene otro tema que a mí me molesta de esta gente. O sea, esta gente llegaron al poder tirando tiros, poniendo bombas. Tú dirías, bueno, ellos pueden reaccionar con violencia, ¿verdad? Ante alguien que comete un acto terrorista o un acto guerrillero, o sea, lo que ellos cometieron. Pero de nuevo, es que están cometiendo un abuso con toda la fuerza del Estado contra una familia, que ya desapareció, y contra lo que queda de esa familia, justamente por ser y pensar. Entonces, cuando a mí me vuelvan a hablar del humanismo de la Revolución Cubana, del socialismo humano, etcétera, etcétera, todo eso es absolutamente mentira. Lo estamos viendo como un patrón en la represión a todas las protestas que son populares, que son por servicios básicos y que además ninguna es violenta. Son populares por su contenido, por quienes están, son por servicios básicos y por derechos básicos, incluido libertad. Y no son violentas, son pacíficas. Y todas esas han sido criminalizadas. Y lo que vemos con Barnechea es un patrón, es un ejemplo, como dicen ellos, un juicio ejemplarizante contra algo que no hay forma para agarrarlo de ninguna manera. Quiero subrayar esto que acabas de decir porque me parece muy importante, de ese mito de que la Revolución Cubana es humanista. Y yo estoy de acuerdo contigo. Hay un patrón, y no es ahora con Barnechea, que viene desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, mientras tú hablabas, yo enseguida pensé por asociación, año 2003, cuando la Primavera Negra, aquel hecho muy pegado en el tiempo a ese momento de la Primavera Negra, cuando fusilan a los 3 jóvenes, hijos de nadie, jóvenes pobres de La Habana, incluso de raza negra los 3,
que habían intentado montarse en la lanchita Regla, ¿te acuerdas? Pero le hicieron un juicio sumarísimo y en cuestión de 24 horas, cuando las madres fueron a los lugares donde pensaban que estaban detenidos, le dijeron, no, su hijo está enterrado en el cementerio de Colón. Estamos hablando del año 2003, hace ya más de 20 años. Y recuerdo incluso que intelectuales de la izquierda entonces, como por ejemplo José Saramago, o el intelectual mexicano de las venas abiertas de América Latina, tomaron distancia de Galeano, la... el uruguayo. Eduardo Galeano, el Galeano. uruguayo, exacto, Sí. Eduardo Galeano. Y José Saramago, que dijo, me bajo del tren. Y estamos hablando del año 2003 y con Fidel Castro en vida todavía, fíjate, Fidel Castro en vida. Pero este patrón se ha repetido constantemente. Yo creo que te has un poco que congelado, pero yo voy a seguir hablando y con la esperanza de que pronto pueda volver. Y tomando lo que estabas tú diciendo del Sí, se ha patrón, quedado un poco. sí, eh, tú me ves congelado a mí también, Armando, Sí, yo creo que perdimos un poco la transmisión, pues yo te escucho, pero un poco. sí, vamos a ver Sí, si sí, vuelve, yo te escucho y te veo. Quizás sí, perdimos un poco de conexión, pero yo te escucho y te veo. Tú me escuchas, ¿verdad? te escucho, sí, el video lo quitaste quizás para tomar mejor conexión. Pues Sí, para retomo, ganar un poco de conexión. sí, retomo, Armando, lo que tú estabas diciendo del patrón. Yo te mencioné este hecho del año 2003, cuando intelectuales como Eduardo Galeano o José Saramago tomaron distancia de la Revolución Cubana, de la cual habían sido amigos hasta entonces, precisamente al ver un hecho de tanta injusticia de estos jóvenes que fueron fusilados en un juicio sumarísimo en cuestión de 24 horas. Pero recordemos lo que sucedió en el año 2010, 24 de febrero, 23 de febrero del 2010, cuando muere Orlando Zapata Tamayo. Estamos hablando de una persona, de un oriental eh, pobre, Negro, 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 negro y trabaja, albañil. albañil. Exacto. O sea, era todo lo que la Revolución Cubana había dicho, que ellos venían a traer la justicia, ¿verdad?, de los humildes y para con los humildes. Sin embargo, Orlando Zapata Tamayo, para los que todavía no se habían bajado del tren, como Saramago y Eduardo Galeano en el 2003, en el 2010, cuando muere precisamente de aquel grupo que habían sido apresados en el 2003, cuando muere Orlando Zapata Tamayo, precisamente muere el prototipo de las personas por las cuales la Revolución Cubana había generado el mito de que ellos estaban en el poder para personas como Orlando Zapata Tamayo. Entonces, nada de humanismo, nada de humanismo. Y esta historia de José Gabriel, por solo mencionar una de este momento, de este año, obviamente, como tú dices, después de las protestas del 11J del 2021, podríamos hablar de Cientos. cientos de historias. Pero José Gabriel incluso es alguien preso posterior a aquellas protestas que no han cesado porque estamos hablando de que la semana pasada, ¿verdad? Hubo protestas eh, y Esta misma semana ha habido varias. esta misma semana varias. Y fíjate que es el mismo patrón con José Gabriel. Lugares como Encrucijada, ¿verdad? Lugares de campo se levantan por la situación inhumana totalmente y luego al día siguiente, cuando ya se ha enfriado la temperatura, Van a cazar gente, van, van a cazar. van y se llevan de la comunidad a 6 o 7 personas que ellos identifiquen que puedan servir de escarmiento al resto de la comunidad. Es un patrón, pero precisamente eh, después de tanta espera para el juicio de José Gabriel, ¿por qué lo hacen ahora? Porque las protestas están tomando fuerza. Ya la semana pasada hicieron otro juicio también a Ujú. a otras personas, ¿verdad? De otra comunidad. Sí, Y sí. e incluso lo anunciaron con bombo y platillo por los medios de prensa. No dudo que el de Ujú, mañana van a hacer lo mismo para que sirva de escarmiento, para atemorizar aún más. ujú. Yo te estoy escuchando y estás hablando de 2003 y 2010 y es inevitable que yo me acuerde de cosas. Yo creo que tu formación, Marito, y la mía son diferentes. En un punto nos hemos unido. Tú vienes de una formación religiosa, ¿verdad? Cristiana. Yo vengo de una formación marxista, de hecho. Y es inevitable que yo recuerde esto porque una de las cosas que tenemos que tener es memoria nosotros mismos. Y yo recuerdo
que a inicios de los 2000, después de la Primavera Negra, cuando la Primavera Negra, yo recuerdo que estaba en la universidad, recién había entrado como profesor, y tuvimos un debate en el comité de base de la juventud, pedíamos dos cosas: que se discutiera el proyecto Varela y que se discutiera el tema de los juicios y de los fusilamientos. Y lo hacíamos, fíjate tú, pensando en esa idea tan naif de la justicia, la revolución y los errores, ¿no? Y que estas cosas dañaban la revolución. No, por supuesto que no, no dañaban nada, dañaban a las personas. Pero yo recuerdo también que por ahí conocí, no tengo derecho a mencionar su nombre, pero lo voy a señalar porque tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Conocí un escritor extranjero que leyó unos textos míos, probablemente de los que tú leías cuando me conocías allá, ¿no? Un texto sobre algo de Cuba, qué sé yo, con algunas críticas, pero básicamente críticas de reforma al sistema, ¿no? Y me dijo, mira, yo creo que tú te crees esto, lo que tú dices, no está mal que lo diga porque hay quien no lo dice, pero en este país tú tienes que saber que hay gente presa por pensar. Y tú eliges pensar como tú piensas, pero hay otra gente elige pensar de otra manera y tú no estás diciendo nada de esa gente. Y esa persona me hizo la noche tan incómoda, pero le agradezco tanto porque entre otros eventos, o sea, a mí me hizo la noche tan incómoda y después me quedé varios días pensando, eh, que hay un momento que uno tiene que cambiar ante lo que pasa en el país. Y yo añadiría a esa pequeña experiencia como de aleccionamiento que yo viví en ese momento, ¿no? Le añadiría dos o tres cosas. Primero, en ese momento éramos todavía algunos, no sé si muchos o no, los que podíamos pensar que el sistema era reformable. El sistema a estas alturas ha probado que no lo es. Segundo, en ese momento, y todo esto tiene que ver con José Gabriel, en ese momento las personas que se oponían al sistema eran opositores conscientes y eran una minoría, valientes, ¿verdad? Hoy es la inmensa mayoría del país que además lo probó en las calles y lo ha probado todo el tiempo. O sea, es tan igual la naturaleza del sistema y es tan distinta la relación de la gente con ese sistema. Para no añadir un tercer factor que para mí es clave, que es que hoy todos sabemos lo que queremos saber o no, porque hoy todos vemos. O sea, en los inicios de los 2000 la penetración de Internet en Cuba era muy pequeña, eran blogs y cosas así. Hoy todos vemos las protestas en tiempo real, aunque ellos tumben el Internet. O sea, ¿por qué digo todo esto? Porque es el mismo país y no es el mismo país. Yo veo que en un momento como este ellos se han vuelto más abiertamente crueles porque tienen más miedo, se han vuelto abiertamente más avariciosos. El país está destruido y no reparan nada, solo construyen hoteles y hoteles y hoteles. Se han vuelto más ostentosos en su riqueza, o sea, desde los relojes y los vestidos de la pareja presidencial hasta los de sus parientes, o sea, y todo el mundo ya sabe todo. Entonces, ellos están actuando más desfachatadamente y tienen que aleccionar a personas como Barnechea, que son muy superiores a ellos, porque ellos simplemente se han convertido en los cerdos de Rebelión en la Granja. Entonces, y nosotras, las escritoras, los escritores, los intelectuales, que en Cuba, a pesar de todo, todavía hay muchas y hay muchos, yo creo que tendríamos que tener conciencia de eso. Hay personas, no sé si está hoy autorizado a mencionarle, pero he visto incluso algunos compañeros o colegas de Barnechea que creo que están en la UNIAC, en la Comisión Oficialista. He visto personas, profesores, denunciando el caso. Eso es una diferencia. No sé si hará la diferencia como para que el régimen tenga clemencia, pero es una diferencia en la época nuestra. O sea, ahora hay más gente, parafraseando a Reinaldo Arena, ¿no? Ahora hay más, bueno, a esta película de Nadie Escuchaba, ¿no? Ahora hay más gente que escucha, hay más gente que ve, todo el mundo sabe lo que está pasando. Y aquí hay otra cosa que a mí me parece claro, hay que dejar un mensaje a los fiscales, hay que dejar un mensaje a los fiscales. Fiscales, jueces, policías, represores, a eso le puede quedar poco tiempo. La historia nos demuestra cuando un régimen se descompone, como se ha descompuesto ese régimen, donde ya nadie cree en él, o sea, no hay legitimidad, donde nadie tampoco recibe nada de él, no hay beneficio, lo que queda es la represión. Y cuando ese régimen caiga, sus jefes se van a salvar, ustedes no van a tener para dónde irse. Ya están viendo incluso que las personas que se fueron para Estados Unidos con el parol y la I-220 las están realizando atrás y son comprobadamente partícipes de actos de represión. Entonces, a esos fiscales y a esos jueces, que seguramente ellos o sus oficiales están viendo este video nuestro,
que piensen que esto no es inocuo, que piensen que esto no es banal, que no pueden alegar mañana obediencia debida, como los sicarios de la dictadura argentina, que no pueden decir es que yo me equivoqué, es que no sabía. Si todo el mundo tiene la posibilidad, hasta con miedo, de decir me enfermé, ¿qué van a hacer? ¿Te van a echar de la plaza? Si se están quedando sin jueces, se están quedando sin fiscales, pero no condenen a un inocente, por lo menos no tú no condenas a un inocente. Y yo creo que eso es un mensaje que hay que mandar porque todas y todos en Cuba, desde la élite hasta abajo, están pensando en qué hacer mañana. Están pensando en dónde poner el dinero los que tienen dinero. Están pensando en para dónde irse los que pueden irse. Y yo creo que estos fiscales, estos jueces y su familia se la están jugando por muy poco, demasiado grande. Muy pertinente, muy oportuno este llamado que has hecho, Armando, precisamente a los que estén ahí en ese juicio, que normalmente esos juicios en Cuba, lo sabemos, son como teatros, ¿no? Alguien de Cuba, de la ciudad de Santa Clara, cuando yo le decía, oye, atentos que va a hacer el juicio a Barrenechea, me decía, ¿juicio o circo? Así me decía la persona. Por Sí, cierto, pero yo conozco, seguramente tú también, pero yo conozco al menos dos personas, ujú, y no precisamente del 11 de julio, Marito, sino anteriores, dos personas que se negaron a formar parte de los circos porque decían, a ver, yo no voy a construir mi carrera sobre la desgracia de un inocente. exacto, Y que además te voy a decir, y estos dos casos ni siquiera eran casos políticos, eran casos, bueno, eran políticos porque todo es político, pero eran casos de lo que ellos llaman malversación. Pero ujú, eran dos personas que alguien le quería quitar lo que tenía y los convirtió en caso de escarmiento un poco, ¿no? Enriquecimiento ilícito, le decían. Y yo conozco dos personas que se negaron a hacer eso. Esas dos personas hoy están fuera del país, han reconstruido su carrera de derecho perfectamente, muy bien, pero se negaron a hacerlo. Entonces, a mí me sí, parece que siempre es complicado moralmente, pero ahora incluso en el sentido más práctico del mundo, gente, miren a ver a quién ustedes están condenando. Todo el ujú, mundo va a saber quiénes son ustedes, sus rostros se van a saber, sus nombres se van a saber, y están condenando a un inocente que vale mucho más que todos ustedes y que su jefe. sí. Cuídense porque no van a tener para dónde escaparse. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Por eso te decía que es muy pertinente el llamado que has hecho, porque ya sea que lo veas como juicio o como circo, bueno, tú te puedes negar lo mismo a participar del juicio que del circo. Ujú, Si te invitan a ser un payaso o un bufón, te puedes negar perfectamente. ujú. Entonces, más si la persona todavía siente que hay algo de profesional dentro de él, ¿no? No, Eh, pero incluso, fíjate, incluso en sentido más práctico, si lo que estás es esperando pasar el servicio social, sí, si tú sabes que tu horizonte no está en Cuba, que en Cuba no te alcanza para vivir lo que tú ganas, que vas a tener que revalidar en otro lugar, o sea, que si sabes que eso es un puro trámite, realmente merece condenar a un inocente para una etapa pequeña, breve de tu vida que vas a tener que superar. O sea, yo sí, siempre apelo no creyendo que la gente es buena, sino que hay algo de nobleza en todo el mundo, pero que hay mucho de pragmatismo. Bueno, incluso desde el punto de vista pragmático, acuérdate de aquella frase de nuestro querido Joaquín Sabina, sí, que ser valiente no salga tan caro, pero que ser cobarde no valga la pena. sí, sí. Em, alguien, no puedo revelar el nombre, pero me escribía desde Cuba, precisamente, parece que conoce el nombre del juez, sabe quién es el juez, no me dice el nombre, pero me dice el juez, y lo quiero leer literalmente para no poner, el fiscal, mejor dicho, el fiscal, me dice, el fiscal de Villa Clara es de mi pueblo y lo conozco, tronco de HP, además de analfabeto, me está escribiendo Ujú, esa persona. ujú, Se hizo abogado en la universalización, etcétera, y ha ujú. subido por eso mismo. En fin, no espero mucho, le van a querer meter todo el peso, me escribe esa persona. Y yo, apelando a lo que tú decías, al pragmatismo, ¿no? Y yo le decía, oye, esta persona tiene que ser muy burro para servir de juez a esa gente. No tiene ninguna conciencia de futuro si se presta a No, toda esa farsa. claro, Por- Porque hay que sencillamente tener una pequeña conciencia de futuro para tú decir, no, yo no voy a prestarme para esto. no. Ojalá que esa persona nos esté viendo Ujú. y se dé cuenta que la vida le está dando una oportunidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mientras tú hablabas, recordé también
que Gabriel me había enviado una nota. De vez en cuando él me envía alguna nota. Y esta nota es la nota que recibí más cercana a este juicio. Y creo que vale la pena que la lea. Es muy breve, donde él me dice, dirigiéndose a mí, así cariñosamente como tú también te diriges, Marito, me dice, Marito, el juicio el 24 de septiembre. Mira qué interesante, Armando, porque yo soy evangélico, pero José Gabriel se define como un católico cultural. Pero a raíz de la muerte de su mamá Zoila, que era muy católica, él ha tomado, creo, dentro de la prisión, un sentido de la fe que quizás ya no sea tanto cultural, sino que allá adentro quizás esté teniendo cierta experiencia espiritual. Existencial, lo salva, lo fortalece, claro. Exacto, porque mira lo que él me dice, y es otro detalle muy importante sobre este 24 de septiembre. Me dice, el juicio el 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced. Mi madrina, según mi madrina Petra. Veremos. Si me quieren convertir en un mártir de la libertad de expresión, lo asumiré. Con todo y mi cansancio y desilusión de de lo que somos como nación. A fin de cuentas, cargaré con la cruz como mi Señor, el de mis mayores, el de nosotros los hispanos. Beberé la cicuta como Sócrates. Hay valores que le dan sentido a nuestros días y aunque nos resulte sensible enfrentar su defensa, es un honor hacerlo. Dios, patria y familia, mi hermanito. Así se despide. Ese fue sus letras, ¿no? Respecto a lo que va a pasar mañana. Me dice, bueno, si tengo que ser un mártir de la libertad de expresión por una nación eh, con la cual estoy pues muy dolido, ¿no? Pero lo seré, lo seré. O sea que está dispuesto, ¿no? Y aquí me acordé de otro detalle, Armando, cuando él dice la Virgen de la Merced. Te repito, soy evangélico, no estoy muy involucrado con estas festividades de las patronas, de la Católica. Virgen, pero obviamente es el mensaje que él está dando. Pero me acordé de algo, y es que la Virgen de la Merced es la patrona de los presos, precisamente la patrona de los presos. Y lo recordé porque precisamente en el año 2011, ese día, un día como mañana, el día de la Virgen de la Merced, las damas de blanco recibieron tal vez uno de los enfrentamientos más grandes que han tenido allá adentro, el acto de repudio tal vez más grande que hayan tenido, cuando con Laura Poyán presente todavía, fueron precisamente o intentaron ir a la iglesia de la Merced, ahí en la zona de La Habana Vieja. Ahí fue cuando mordieron a Laura Poyán, ahí fue cuando la aruñaron, porque fue un acto de repudio descomunal. Sí. Y después de eso, apenas unos días después, Laura Poyán se enfermó. Sabe Dios de qué, ¿no? Pero yo siempre pensé que en ese acto de repudio, esas mordidas, esos aruñazos, o quién sabe si alguien le inoculó algo. Y de ahí, Laura Poyán fue a parar al hospital Calixto García, del cual no salió. Pero ocurrió ese acto de repudio el día de la fiesta de la Merced, un día como el de mañana, cuando le van a hacer el juicio a José Gabriel. Mira, José Gabriel decía, esa de las cosas que yo siempre he discutido con él y yo no me voy a poner a desmentirlo ahora, primero porque no se puede defender y segundo porque sus propias circunstancias parecerían darle razón a esto, ¿no? José Gabriel era como un, le decimos en Cuba, un cachumbambe, era muy energético, muy esperanzado con cosas y a la vez, a veces era muy severo, como de depresión, ¿no? Tenía esos altibajos de carácter. Yo a veces creo que era un poco más, por lo menos cuando discutía con él, era un poco más como estable, ¿no? Pero tú sabes que yo creo que nosotros no tenemos el derecho. Nosotros podemos pensar lo que queremos, tú y yo, José Gabriel, sí, del pueblo cubano, de la gente. Primero porque José Gabriel es parte del pueblo cubano y es de lo mejor del pueblo cubano. Entonces, si nosotros nos desilusionamos de la gente, nos desarmamos. Entonces, yo no me quiero desilusionar de nada ni de nadie. A empezar, por ejemplo, siempre pienso que todo el mundo celebra la valentía de los ucranianos hoy. Y los ucranianos fueron parte del pueblo soviético y en Ucrania no hubo, después de la guerra civil, de la posguerra, no hubo grandes alzamientos contra los soviéticos durante por lo menos 40 años.
Todos los pueblos pueden ser capaces de las mayores vilezas, de las mayores cobardías y las mayores heroicidades. Todos los pueblos. Entonces, yo no me meto en esa discusión sobre el desencanto, no sé qué. Lo que yo sí sé, y tú también, es que esa otra frase de José Gabriel no, asumir los valores, uno tiene que levantarse sobre el cansancio y hacerlo. Sobre el cansancio, sobre la desesperanza. José Gabriel nos está interpelando mucho. A muchos que lo queremos, a muchos que compartimos cosas de su formación, a los que prologamos sus libros, a los que discutimos ideas con él, a los que lloramos por la mamá, porque su mamá podía ser nuestra mamá. Eh, y ojalá también interpele a los carceleros, a los que dan las órdenes, a los que enjuician. Entonces, nosotros no nos vamos a cansar. Vamos a seguir defendiendo este caso porque nos toca. Todos los casos, seguramente vamos a ser solidarios, pero este caso en especial a ti y a mí nos toca. Así que no nos vamos a cansar y vamos a hacer lo que sea de manera transparente porque el caso de él se sepa y porque se obtenga la clemencia, la libertad, el perdón, lo que sea que tendría que tener un hombre de bien como es él. Entonces, esto, sea cual sea el desenlace de mañana, que nosotros ya pensamos cuál va a ser, pero no vamos a abandonar a José Gabriel. Sus lectores no van a abandonar a José Gabriel. Sus revistas y medios no lo van a abandonar. Habíamos hablado incluso de un próximo libro con las cosas que él ha sacado después, etcétera. Así que si hay en alguien hay esa peregrina idea de que él va a caer en el olvido, no, él está pagando injustamente y eso es muy duro y no lo merece, pero en el olvido no va a caer. Creo que de estas palabras que él me escribe, lo que podemos tomar es su firmeza, su Ujú. disposición. Y claro, las circunstancias que él está viendo, muy diferentes a ti, a mí, ahora son de allá adentro, de una prisión que además no quiero ni imaginarme en medio de estos apagones, porque si los apagones son feos y oscuros afuera, imagínate adentro. ¿Cómo será aquello allá adentro? Algo terrible, ¿no? Pero su firmeza, su disposición al martirio, incluso, fíjate, que no va a ocurrir porque nosotros vamos a disfrutar en la Cuba que nos está esperando de intelectuales del quilate de Barrenechea y tuyo. Estoy seguro de eso. Y algún día, pues, Barrenechea verá esto en pasado y esto yo sé que lo está curtiendo a él, lo está fortaleciendo, lo está haciendo todavía un Barrenechea mucho mejor y más sólido. De aquí nos va a salir un Barrenechea bien, bien grande. Y sí, y además porque a diferencia quizás de otros hombres igual de meritorios, de otros hombres de acción, de otras personas, los intelectuales viven en sus ideas. Y los Sí, intelectuales pueden cambiar la existencia de las personas sin estar físicamente en los lugares. Y eso es una gran diferencia. Y yo creo que hace a las ideas de él y a su persona, sí, tan peligroso desde la óptica de sus represores. O sea, no basta con que lo aíslen. exacto. ¿Cuánta gente no fue aislada en el Gulag? ¿Cuánta gente no fue aislada en muchos lugares? ¿Cuánta gente no pudo publicar en una época en que no existía internet? ¿Verdad? Entonces, mientras él esté vivo, creativo y lo podemos cuidar y sus ideas pueden ser difundidas y por supuesto criticadas y discutidas, él va a estar Ujú. llegando a muchas más gente que a las que llegan sus carceleros. Y quiero aprovechar, Armando, yo sé que hemos hablado y hemos dicho lo fundamental porque estamos en espera a ver qué va a ocurrir. Pero hablando contigo, me vinieron algunos pensamientos. Por ejemplo, ahorita cuando hablamos del humanismo, el mito del humanismo, y mencionamos el 2003, recordé algo en lo cual estoy pensando precisamente en estos días en que se va a juzgar a Barrenechea. Y es que a partir de la ejecución de aquellos tres jóvenes que yo mencionaba Ujú. ahorita, en Cuba hay una moratoria de la pena de muerte. O sea, hay ejecuciones han habido, y yo estoy convencido, por ejemplo, de Osvaldo Payá, de Harold, incluso de Laura Puján. Incluso yo fui testigo referencial del asesinato en Santa Clara de Juan Wilfredo Soto García, alias el estudiante. O sea que ejecuciones extrajudiciales ha habido y ni las que nosotros nos enteraremos quizás nunca, porque nos enteramos solamente de los más connotados. No, y porque Pero además han crecido en los últimos años las muertes en prisión y el sí, conocimiento sobre esas muertes en prisión, que son sí, responsabilidad del Estado. exacto. Pero la cuestión es que no hay una ejecución legal desde el año 2003, cuando aquellos tres jóvenes que fueron los últimos, hay una moratoria de la pena de muerte. En estos días,
ocurrió algo en la provincia de Barrenechea, que es mi provincia también, que es un hecho inusual y es la muerte, el asesinato de un policía, del capitán Leonel Mesa Rodríguez, en la ciudad de Remedios. Era el jefe de sector de Reforma, una localidad que yo conozco muy bien. Además, este policía fue represor de personas que también conozco directamente, personalmente, en el Instituto PAN. ¿Por qué estoy mencionando esto? Mañana, precisamente en el día de juicio de Barrenechea, me están avisando desde Villa Clara que están yendo a todas las personas que trabajan para el Estado en remedios y demás, porque van a hacer un acto de recordatorio a este capitán, de este capitán Leonel Mesa Rodríguez, eh, conocido como Cal Viva. Pero fíjate, ¿por qué estoy mencionando esto y lo estoy trayendo a colación? Yo y tú, por supuesto, estamos en contra de cualquier crimen y queremos una Cuba donde no haya un derramamiento de sangre, una Cuba por la vía pacífica. Pero lo estoy mencionando porque estoy viendo y aprovecho que estamos teniendo esta conversación para decir cosas que me están pareciendo muy extrañas, relacionadas con el asesinato de este policía. Supuestamente el policía fue asesinado el pasado viernes. El sábado en la tarde, después de las 4 de la tarde, supuestamente arrestaron al asesino del policía. Sin embargo, en este momento que tú y yo estamos hablando, el día 23 de septiembre, en la tarde, atardecer del 23 de septiembre, víspera del juicio de Barrenechea, no han dicho oficialmente el nombre del asesino del policía. Pero de Remedios me aseguran que la foto que se ha publicado en las páginas de Facebook y demás del supuesto asesino del policía no es la persona real que fue detenida en Remedios esa tarde. Me lo aseguran personas de mi confianza de allí de Remedios. Son detalles extraños a los cuales tendremos que analizar o ver qué pasa, ¿no? Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Bueno, pues porque estoy escuchando cada vez más a personas del poder que están hablando de que este asesinato del policía tiene que poner fin a la moratoria de la pena de muerte. Lo estoy viendo en redes sociales, en influencias del régimen, pero también lo estoy viendo en personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, al MININ. O sea que hay que poner fin a la moratoria de la pena de muerte porque la revolución ha sido muy benévola, porque desde el 2003 esto no se aplica y que por eso se están yendo las cosas de las manos. O sea, me pasa por la mente, Armando, y hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Y Ejemplarizante. sí, tú mencionabas ahorita las experiencias de la Unión Soviética y esta gente es discípula de la Stasi alemana y todo esto. Eh, a mí me pasa por la mente lo más malo. ¿Sabe qué es lo más malo? Que ellos mismos pueden haber asesinado a este policía porque al final Roma paga a sus traidores pero los desprecia. Y Cal Viva era despreciable, hay que decirlo así, hasta por ellos mismos. Pero además lo necesitaban si ellos necesitaban quitar la moratoria de la pena de muerte. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es algo feo y algo bien, bien oscuro, pero es lo que me está pasando por la mente y me viene a mi mente a colación a raíz de las informaciones que estoy recibiendo de Remedio, que por qué no se dice el nombre, que por qué la foto que se ha publicado no es de la persona que fue capturada y que obviamente vamos a pensar que no, que hubo un crimen de verdad y que alguien mató al policía. De todas formas, es probable que lo quieran usar para quitar, Armando, la moratoria de la pena de muerte que se mantiene desde el 2003. Y volvemos a lo mismo, no necesitan de una moratoria para ejecutar a sus enemigos, igual que Vladimir Putin y la Unión Soviética que mató a Navalny y lo envenenó. Ellos envenenan y ellos generan el accidente cuando quieran. Pero de todas formas, en estos momentos, ellos necesitan para acallar al pueblo de Cuba que, que ya está ahogado totalmente, necesitan en este momento, yo considero, quitar la moratoria. Porque todo el mundo en el pueblo de Cuba sabe que ellos matan extrajudicialmente. Pero si ya lo van a hacer también judicialmente, pues entonces hay que tenerle más miedo al monstruo, ¿no? Menciono esto, nuestro tema es de José Gabriel, pero es que todo esto está sucediendo al mismo tiempo del juicio de José Gabriel. Y precisamente mañana, mientras hagan el juicio de José Gabriel, allí muy cerca de ahí, en la misma provincia, en Remedios, van a estar estos actos para exacerbar al policía mártir y posiblemente
veo yo, sea la excusa que este policía les va a servir a ellos para quitar la moratoria. Ojalá y sean especulaciones mías, Armando, y ojalá que no quiten la moratoria de la pena de muerte, que al final, vuelvo y repito, matan a quien quieran cuando quieran. Pero lo menciono porque, pues nada, al mencionar aquel suceso del año 2003, creo que es importante. Pero además, para que entendamos el contexto represivo ahora mismo en la provincia donde está preso Barrenechea. Ese es el Ujú. contexto en el cual le van a enjuiciar. Y de hecho, yo estoy recibiendo informaciones también de que hoy, el día antes, están yendo a posibles amigos de Barrenechea para advertirles que, mira, el tiempo está bastante malo, va a estar lloviendo, es mejor que no vayas para que no te mojes, porque además vamos a dejar entrar solamente a un familiar por preso. Van a ser 6 juzgados, quiere decir que en esa sala de ese tribunal solamente van a entrar 6 personas de las familiares de los presos, uno por preso. Y tú mencionabas ahorita, y muy bien que lo hayas mencionado, que en favor de Barrenechea incluso hay escritores que pertenecen a la UNIAC, porque lo cortés no quita lo valiente. Si bien yo mencionaba la alta dirección de la UNIAC en el país, esto no significa que yo esté condenando ni juzgando y echando en el mismo saco a todos los escritores. Felicito a los escritores miembros de la UNIAC en Santa Clara y en Cuba entera, pero sobre todo en Santa Clara, que mañana, a pesar de las advertencias de que le están haciendo de que va a haber lluvia, sin embargo, vayan al tribunal. Y si no les dejan entrar, miren, que estén afuera también, haciendo presión. Yo felicito a esos escritores de la UNIAC. Creo que además es el momento no solo para el fiscal, para los jueces, para los abogados, de lucirse y tomar distancia de las injusticias, sino también para los intelectuales que forman parte del mismo gremio de José Gabriel, independientemente de que José Gabriel no pueda pertenecer a la UNIAC porque lo han No importa, segregado, no importa. son del mismo gremio. Y mañana es una excelente oportunidad para cualquier escritor, miembro de la UNIAC o no, en Santa Clara, diga, mi lugar está con este Ujú. intelectual con el cual yo puedo estar muy en desacuerdo en sus ideas, pero con el cual estoy en este momento en favor de que sea libre, porque se le está juzgando, utilizando totalmente una excusa. Ojalá que nos puedan ver. Yo voy a tratar de publicar esto rápido, mi amigo Armando, para, aunque tenemos pocas horas, pero porque, y además de que haya apagones en Cuba, quién sabe, si nos puedan ver, además del propio Luis Morlote, además de Díaz Canel, que a lo mejor dicen, oye, esta gente nos está mal juzgando, nosotros ni sabemos quién es ese. Bueno, pues tomen distancia, o sea, si quieren realmente demostrar que ustedes no tienen que ver con esto, llamen a Santa Clara, que una llamada de ustedes decisiva, y digan, oye, liberen ese intelectual porque nos lo quieren echar arriba y nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pero desde Miguel Díaz Canel, Luis Morlote, si nos ven, ellos tienen electricidad para vernos, hasta el fiscal, el juez, abogados o los propios escritores. Así que voy a correr con esto para tratar de sacarlo, Armando. Bueno, estaremos atentos a lo que pase. No nos vamos a alejar del caso porque es nuestro amigo, porque es uno de nosotros. Y sí, que todo el mundo actúe como le dicte su conciencia y que piensen que hay un día detrás de otro. Muy bien, Armando. Yo te agradezco, aunque esto más bien es de ambas partes, tuya y mía, en favor de Barrenechea. Así que nos agradezca Barrenechea muy pronto, libre ya. Claro Aunque que no sí, tiene nada que agradecernos, porque es nuestro deber. claro que sí. Estaremos muy atentos y posiblemente, dependiendo de lo que suceda mañana, pues hagamos o tengamos otra conversación. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Armando, yo corto ahí ahora. Yo Perfecto, y corto creo que ahí. le puedes poner el, Sí. el pedacito de él en la protesta y quizás algún pedacito del audio de la madre, ¿no? Sí, te voy a buscar los dos y también quizás pueda poner en el lado de la pantalla la nota que él me envía, autografiada por él. Sí, Dale. Oye, estamos atentos, hermano. Un abrazo sí. grande. Salieron unas cuantas ideas locas ahí como tuviste, pero es que Sí. son ideas que ahora mismo están pasando tantas cosas más, porque en esta conversación me salieron, ¿no? Ujú. Pero están pasando ahora mismo. Y sí me preocupa mucho que esta gente vuelva a reactivar lo de la pena de muerte.
Sí, aunque yo creo que ahora mismo no lo necesitarían tanto porque se echarían en contra de Europa, que ellos necesitan Europa. Y para ese tema, para Europa es sensible. Y además ellos no son tan guapos, ellos están midiendo bien Estados Unidos en esta coyuntura. Yo creo que, fíjate lo que hicieron de Canal con Trump, eludiendo a Marco Rubio. O sea, yo creo que ellos están sensatamente preocupados. Entonces, van a seguir reprimiendo porque no les queda de otra, pero yo Ujú. creo que lo de la pena de muerte lo van a aguantar hasta que realmente lo necesiten, hasta que haya Sí, un segundo estallido grande o algo así. Pero en su sí, cabeza está perfectamente, o sea, ahí no queda nada, ahí no queda nada ya. Nada de idealismo, nada de nada, 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 de nada, de nada, de nada. nada. Es puro aferramiento al poder, crueldad y violencia. Sí. Oye, Armando, un abrazo. Seguimos. Vamos a Un ver qué abrazo, pasa. hermano. Un Vale, abrazo. chao, viejo. Chao.